ahora mismo no son las deseadas. Acabas de quedar eliminada de unos cuartos de final de la Copa de la Reina. Obviamente el resultado también hace mella, no es lo mismo perder con un resultado ajustado que con tanta diferencia. Al final se vio en el campo que los dos equipos están años luz, que ellas están años luz. Y nada, solo toca seguir trabajando y centrarse en lo que nos toca ahora, que es la Copa Gallega, y seguir esta temporada. Diferencia de plantilla, obviamente. Nosotros al final, no quiero excusarme, pero tenemos muchas bajas importantes. Ellas sé que también, pero ellas se refuerzan mucho mejor, tienen una plantilla más larga, más completa. Al final nosotras nos están ayudando niñas con poca experiencia y eso al final marca las diferencias en los partidos. Sí, Burela es favorito siempre. Hoy, después de sufrirlas en el campo, obviamente yo apuesto por ellas porque yo creo que están a un nivel superior. Costó mucho llegar aquí, ¿no? Sobre todo porque tuvimos que eliminar a dos equipos de primera, hacia Las Burgas, que es nuestro rival en Orense, y a Apoyo en su casa. Y bueno, veníamos con mucha ilusión. Creo que los 10 primeros minutos lo que planteamos no estuvimos mal, pero al final si cometes tantos errores, Burela tiene muchísima pegada. Creo que Sandra ha estado bien en los primeros 15 minutos y ha equilibrado mucho más el marcador. Creo que demasiado abultado el resultado, a lo mejor al descanso, ¿no? 4-1. Y en la segunda parte no hemos hecho mal los 3-4 primeros minutos, pero también nos han hecho en el primer error el quinto. Portero jugador lo hemos hecho horrible y se nos ha... Yo creo que al final los últimos 15 minutos pues sobraban para los dos lados. Una pena no haber podido competir mejor, pero bueno, no me voy a referir a las bajas porque al final vinimos con lo que vinimos, lo hemos intentado y bueno, una experiencia más, aprender, y el lunes volvemos a los entrenos. Gente joven, ¿no? Yo creo que al final jugadoras como Vane, Jenny tienen mucha experiencia en este tipo de partidos, pero por ejemplo las peques como Mary, Carmen, que tiene 15 años, Susana, que viene del filial, bueno, pues están teniendo minutos en una competición que seguramente no esperaban tener y no lo han hecho mal, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo esas jugadoras espero que sigan creciendo, otras seguimos aprendiendo, todos aprendemos de esta competición, creo que es la que más nos gusta jugar a todos los entrenadores, y bueno, sí que me voy con el mal sabor de copa de no haber competido a más nivel, ¿no? Yo creo que competimos muy poquito tiempo, es lo que nos está pasando últimamente, ¿no?